Hola, hoy es domingo 30 de noviembre, fecha clave para definir lo que va a ocurrir de aquí en más en Venezuela. Actos de sabotaje en diversos lugares del territorio venezolano, tanto en Caracas como en zonas de Maracaibo, son denunciados por agencias de noticias y a estructuras de inteligencia. Claramente la decisión del presidente Donald Trump de atacar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Padrino López, a Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez es inminente. Y están todas las agencias de noticias conectadas con Caracas esperando que ocurra el primer ataque efectivo por parte de la estructura misilística norteamericana. Hay que comprender que Donald Trump le ha dado a quien está a cargo de esta operación, en última instancia, desde República Dominicana, el general Kane, jefe de Estado Mayor Conjunto del Pentágono, una indicación fundamental. Tiene que impedir víctimas norteamericanas y tiene en lo posible que impedir víctimas civiles venezolanas. Esta no es una tarea fácil, en la medida que no será un ataque por tierra el que va a llevar a cabo Estados Unidos, sino un ataque aéreo. Y en consecuencia esto tiene siempre una dosis de posibilidad de una imprecisión, de un error humano. Claro está que el ataque por tierra era mucho más peligroso para los soldados norteamericanos, aún aquellos que son cuerpos de élite de este país. Es inminente entonces una definición de este conflicto que puede terminar con el exilio de alguno de los hombres claves, su entrega y confesión a las autoridades jurídicas norteamericanas del Gran Jurado de Manhattan que los requiere, o una situación mucho más dura. Es cuestión de horas la definición del drama de Venezuela. En otro orden de cosas, hoy es un día también de definición en Honduras, donde las elecciones van a definir el nuevo presidente que sucederá a Xiomara Castro. La dirigente comunista colocó una candidata, Rixi Moncada, que no ha conseguido la opinión pública la acompañe y está tercera en todas las encuestas. Está bastante ajustado el resultado entre los dos primeros candidatos, el del Partido Conservador y el del Partido Liberal. Vamos a ver esta noche la definición y quizá es después de conocerse el resultado o al menos el cierre de las urnas en Honduras el momento en que Estados Unidos tome la decisión de avanzar más fuertemente sobre Caracas. La tercera cuestión que hay que mantener siempre la vista en ella es la situación en Ucrania. Está en una grave complicación Zelensky, el líder ucraniano, ha visto que Yermak, su mano derecha, caía y tenía que renunciar envuelto en inmensas acusaciones de corrupción. Estas acusaciones de corrupción parecen tener mucho fundamento, estar vinculados al manejo del material de guerra y del dinero que se ha utilizado para la guerra contra el invasor ruso. Seguramente la inteligencia rusa ha trabajado para que esto se descubra en un momento clave, ya que están en los últimos minutos de negociación también allí, pero para la paz. Está buscando tanto Marco Rubio como el canciller Lavrov, Sergei Lavrov, el canciller ruso, la última redacción de los 28 puntos del plan de paz, que incluyen una zona desmilitarizada, incluyen cesiones a Rusia por parte del territorio ucraniano, fundamentalmente el Donbass, y además incluyen una cláusula de garantía de inmunidad posterior para el territorio ucraniano, que es un tema muy significativo porque obviamente esta guerra la termina ganando Rusia, aunque sea en la mesa de las negociaciones. En otro orden de cosas, pero también en nuestro continente, las encuestas en Chile siguen dando un ganador por más de 20 puntos de ventaja. Katz, el candidato de la derecha, está prácticamente garantizado para las elecciones del 14 de diciembre porque la ventaja sobre la candidata comunista es muy grande y porque día a día se van volcando dirigentes de terceros partidos para apoyar a Katz, muchos viendo que la definición ya está dada y tomando distancia, porque hay que entender que en la primera vuelta se definió el Parlamento y en consecuencia fuerzas con poder parlamentario tienen mucho interés
en tener una muy buena relación con el nuevo habitante de la moneda luego de las elecciones del 14 de diciembre. Y finalmente un detalle sobre el tema que siempre les pido que tengamos mucha atención, porque si bien no está en el foco de la prensa occidental, es una situación de mucha tensión. Es la que involucra a China, a Japón y a Taiwán. Una serie de declaraciones de la nueva primer ministra japonesa, una respuesta muy dura del gobierno de Xi Jinping, una actitud del gobierno de Taiwán de agradecer a Japón y mantener una distancia mucho más allá de lo prudente respecto a Beijing, crean un caldo de tensiones que nadie sabe cómo se va a resolver, y sobre todo quienes somos occidentales y nos cuesta entender cómo definen los orientales una situación de estas características, generalmente con mucha más paciencia y mucho más análisis que el que hacemos los latinos. Hasta la próxima. Semana atravesadísima por lo que ocurre en Venezuela, por esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, una tensión creciente, una tensión que podríamos, en una especie de recapitulación, situarnos en el lunes como un día clave. El lunes de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentenciaba, confirmaba el posicionamiento del Cártel de los Soles como una entidad terrorista y como a Nicolás Maduro como su líder, como quien está a la cabeza de esta estructura. Y eso abrió una serie de posibilidades intervencionistas en relación a esta situación y por supuesto que encrispó las alertas, las alarmas a nivel internacional. Una situación local, sí, propia del continente latinoamericano, pero que leemos en un contexto también de tensión creciente, también que encuentra a Estados Unidos y a China enemistados con la guerra entre Rusia y Ucrania jugando un rol muy importante también. Bueno, en fin, muchas aristas que se abren a partir de esta situación. Tenemos el placer de contar con la presencia de Melina De Lucci en esta tarde. Hola, Meli. Gracias, Nahuel. Bueno, para mí también es un placer. ¿Cómo estás vos? Muy ¿Todo bien, muy bueno, bien. Un poco confundido. Le damos la bienvenida a toda la audiencia Sí, que claro. siempre nos hace el aguante. Todo el equipo de sí, producción también. Estamos todos, porque la verdad que el escenario geopolítico del mundo está complicado, muy Definitivamente. complicado. Y además, el lunes empezábamos la semana con esta cuestión de Nicolás Maduro como un terrorista precisamente, y terminamos la misma semana con una afirmación muy concreta por parte de Donald Trump sobre un avance terrestre. Y por las buenas, por las malas, dijo ayer También. también. O sea, que van a ir por las buenas o por las malas. Así que bueno, hay que esperar un poquito. Estamos todos en un compás de espera a ver qué pasa con todas estas amenazas, idas y vueltas. Empiezan a aparecer algunas respuestas a las múltiples preguntas que nos presenta esta situación tan delicada, tan compleja, y en este sentido, el presidente de Estados Unidos, ya lo veníamos adelantando, Donald Trump, se refirió a esta situación en este tono, en el tono de por las buenas o por las malas, y dijo que las Fuerzas Armadas estadounidenses van a actuar muy pronto contra lo que él considera terroristas en Venezuela. Lo escuchamos. Se intensifica el choque retórico entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro, a la vez que se incrementa la tensión por el despliegue aeronaval norteamericano en el Mar Caribe. En pleno Día de Acción de Gracias, el mandatario estadounidense advirtió que al notar que los narcóticos ya no se entregan por vía marítima, pronto empezarán a realizarse acciones por tierra, esto sin dar detalles en qué consistirían. Por su parte, Nicolás Maduro se declaró confiado en la victoria en caso de que Venezuela se declare como república en armas. Asimismo, pidió a la Fuerza Aérea estar alertas, listos y dispuestos a defender los derechos del país como nación y patria libre. La mencionada actividad militar en el Caribe, que ha dejado 80 muertos por cuenta de los ataques de Estados Unidos a más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, tiene ya reducida la conectividad aérea en Venezuela. Esto luego de que el gobierno del país suramericano revocara las concesiones de las aerolíneas Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y GOL, que tomaron en cuenta las advertencias de Estados Unidos de tener precauciones al cruzar los cielos venezolanos. Bueno, el tema de las aerolíneas, el tema del funcionamiento en el espacio aéreo es muy paradigmático en este sentido, porque nos muestra muy fielmente la cantidad de temores que hay, las tensiones que hay en un momento en el que el avasallamiento, el ingreso por parte de tropas estadounidenses, ya sea por tierra o por aire, se hace cada vez más palpable, más
inminente, podríamos decir. Sí, es que no sabes en qué momento, si realmente esto va a arrancar como una guerra o no, si van a disparar o no. Está toda la flota de los Estados Unidos, no toda, pero hay 8 navíos de guerra, más el portaaviones que lo venimos repitiendo, el Gerald Ford, más las bases de Puerto Rico, que antes era una y ahora son 2. Hay muchísimo para este escenario, cada vez se complica más. Fíjate que ahora la República Dominicana se unió a darle un support, ¿cómo se diría? Sí, un apoyo. Soporte, un apoyo, y le permite utilizar una base que lo tengo escrito acá, que se llama San Isidro, en República Dominicana, y se reunió Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, con el presidente Luis Abinader, que es el presidente de la República Dominicana, para expresarle el apoyo. Si bien Pete Hegseth dijo que es una cosa temporaria, que esto no es que firmaron un acuerdo por un año, pero de todas maneras cada país aledaño a Venezuela no está apoyando a Venezuela. Lo mismo pasa con Trinidad y Tobago. Aislada totalmente. Exactamente. Entonces, bueno, cada día se complica más el escenario, y es obvio que las compañías aéreas tan importantes como Iberia, como LATAM, como Gol, que es la de Brasil, digan, no vamos a viajar ahí porque corremos el riesgo de que nuestros aviones caigan con los pasajeros. Es una responsabilidad muy grande para un gobierno mandar a una zona de guerra a un avión de pasajeros. Bueno, otro tema que lo planteo, pero para que lo vayamos charlando a lo largo del programa, tiene que ver con el territorio con el que se va a encontrar Estados Unidos si eventualmente llegara a pisar tierra, ¿no? Toda esta cuestión de las trincheras, del territorio, de las montañas, de los colectivos chavistas, una manera de formar ejército muy distinta a los Estados Unidos. Probablemente hacia la década del 80, la manera tradicional de enlistar a los ejércitos, de organizarlos, era en torno a la figura de Estados Unidos, ¿no? Esta cuestión piramidal, organizada, las tropas institucionalizadas. Bueno, Venezuela adoptó una forma más bien parecida a la de Cuba con la cuestión de las guerrillas. Sí, tiene absolutamente... Maduro se educó en Cuba. Maduro estuvo en Cuba viviendo durante 3 años y adquirió toda la logística y todo el know-how y la formación, más que militar, política, del socialismo, comunismo, que oprime a su población y que únicamente gobiernan para ellos mismos. Entonces, toda la inteligencia que hay en Venezuela, porque yo viví ahí, como siempre lo cuento, es cubana. Realmente, en este momento, leí hoy en Twitter una noticia que había llegado un avión de carga ruso a Venezuela, pero no la pude confirmar, porque si realmente llegó un avión de carga ruso a Venezuela, no sabemos lo que llevaba adentro. Pero en este momento nadie va a salir a defender a Maduro de los civiles. Sí, tiene tropas, pero todas las armas están en desuso. Fíjate que cuando estuvieron haciendo prácticas militares se les hundió un barco, se le cayeron 2 helicópteros. Sí, fue también como muy elocuente de su propia situación. Claro, vos pensás que la gente que le dieron armas a la población civil, que antes de esto estaba prohibido tener un arma en Venezuela, y la gente se tuvo que desarmar justamente para en la manifestación no enfrentarse los civiles con los represores de Diosdado Cabellos y del SEBIN y de los colectivos. Yo sinceramente no creo que si Estados Unidos se atreve a poner la bota en tierra, no creo que vaya a ser una resistencia demasiado fuerte la que encuentra dentro de Venezuela. Bueno, me quedo con esta puerta abierta, Personal. esta incógnita para empezar a entenderla de a poco, y les presentamos otro material también sobre el presidente de Estados Unidos, sobre Donald Trump, sobre esta coyuntura y sobre cuáles podrían ser los próximos pasos del ejército estadounidense. Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warn them, stop sending poison to our country. Bueno, es muy impactante la manera en la que se refiere, ¿no? The land is easy, dice, la tierra es más fácil, que es un poco a lo que yo apunto cuando te digo que para mí por tierra no van a encontrar
resistencia, ¿no? No van a encontrar demasiada Es que no hay punto resistencia. comparativo, no hay manera de pensar en los ejércitos enfrentados bajo una lógica de equidad o de No hay, similitud. exacto, no lo la hay. aplasta directamente. No, pero además los soldados o los hombres que trabajan en el ejército, porque también es un trabajo, como si sos policía, estás contratado por el gobierno, ganan muy poca plata. Y es más, tienen días en los que pueden realizar otros trabajos como para poder sobrevivir. O sea, los que Ya está están pensado así. muy enquistados son Padrino López, que es el jefe de todas las fuerzas, porque él es uno de los integrantes del cartel de los Soles. Siempre lo decimos, y bueno, creo que la gente también lo sabe, que el cartel de los soles justamente es porque los militares de alto rango llevan soles en sus uniformes. Entonces el cartel de los soles, que está integrado por toda la alta plana militar, eso sí se van a resistir, pero no sé hasta qué punto. Maduro tiene un par de aviones privados que le quedan, que no fueron todavía decomisados, que yo creo que los tiene listos para salir, y se está diciendo que se va a ir a Turquía, que después si querés podemos desarrollarlo, como que él Sí, tiene podemos pensar por qué muy- Turquía, por ejemplo. porque él tiene muy buena relación con el presidente de Turquía, él mandó muchísimo oro a Turquía, oro en bruto, para que en Turquía lo procesen y lo conviertan en oro. Entonces se está hablando fuertemente, estaba leyendo el Washington Post donde decía eso, que Maduro estaría pensando en irse a Turquía, pero yo lo que no sé es cuándo. Es interesante lo que decís de la prensa estadounidense porque hace unos 10 días, si no me equivoco fue el 18, Hay que encontrarse eh, ahí. el 18 de este mes, The New York Times publica un artículo bastante largo, interesante también, que dice: Trump y compañía dicen que Maduro lidera un cártel. Esto es lo que significa, este es el título del artículo en cuestión. Y dan a entender que no hay una constatación efectiva por parte de las distintas instituciones sobre el funcionamiento de este cártel. El párrafo textual dice: sin embargo, hay un detalle importante en la impresión creada por la narrativa del gobierno de Trump. El cártel de los soles no es una organización en sentido literal, según especialistas, desde analistas de grupos de reflexión hasta exfuncionarios de la DEA, de la Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés. ¿Hasta dónde crees que puede servir, funcionar esta construcción sobre el funcionamiento de una entidad terrorista en Venezuela y cómo podría repercutir esto alrededor de Venezuela? Es que ellos son el cartel de los soles. Ese artículo al que vos te referís yo lo había visto, y ese que lo escribe es un periodista Ya te digo el que nombre. es un periodista inglés. Sí, Charlie Savage. Savage. Bueno, él escribe ese artículo y no sé en qué se basa Savage para decir eso, esa Lo negativa. insinúa igual, viste que lo da Lo a está entender. insinuando, pero fíjate que Cilia Flores, que es la esposa de Maduro, tenía 2 sobrinos que los agarraron en Haití con 500 toneladas de cocaína. Entonces los metieron presos y fue Biden el que los libera porque hizo un acuerdo que fue el Pacto de Qatar y posteriormente el Pacto de Barbados, donde Maduro y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, nefasta, acuerdan con la oposición representada por Edmundo González Urrutia y algunos otros partidos de la oposición en Barbados, justamente, que iban a haber unas elecciones limpias y que se iban a respetar los resultados. Nada de eso sucedió. Muy parecido cuando le dijo Pelele a Macron las últimas elecciones. Sí, y después se dieron la mano. Sí. Eso van y vienen Pero tampoco, continuamente. digo, el modus operandi fue el mismo, porque lo que prometió, lo que pregonó, que también, digo, fue muy... Esto para simplemente citar un contexto, ¿no? La importancia del petróleo venezolano, una vez estallada la guerra entre Rusia y Ucrania, cobró un rol geopolítico muy importante, que así como subió, bajó. Y mientras ese valor económico subía, también subían las propuestas y promesas en términos políticos, que a fin de cuentas tampoco desembocaron en buen puerto, entiéndase, elecciones libres. No, es que nunca Maduro y sus secuaces van a admitir que perdieron las elecciones, nunca van a respetar que las elecciones, el resultado sea otro, porque ya le hicieron lo mismo a Capriles y ahora se lo hicieron a Edmundo González Urrutia, que recordemos, que la gente seguramente lo sabe, que Edmundo González Urrutia se presenta como candidato porque a María Corina Machado, que es la líder legítima, la proscriben por 15 años para ejercer.
pero ella fue diputada, fue miembro de la Asamblea Nacional, ella luchó contra Chávez, ella se paró y le dijo, hay una fábula de la mosca y el águila, que no me la acuerdo textualmente, pero ella fue una de las que lo enfrentó, porque ella es de una familia muy poderosa en Venezuela, ella habla perfecto inglés, porque su padre fue expropiado, su familia estaba con la fabricación de aluminio en Venezuela, su propio padre fue expropiado. Entonces, ¿cómo podés confiar en este régimen que, volviendo a lo que vos me preguntaste, que era sobre el narcotráfico? Sí, son narcotraficantes, la cocaína sale de Venezuela y son ellos los que se sostienen y los que tienen millones de dólares acumulados en el mundo gracias al tráfico de drogas, de oro, de petróleo. Mira, a mí me parece que hay dentro de los progresismos del mundo, si se quiere, dentro de las centroizquierdas, cierta complejidad a la hora de hablar del tema Venezuela, porque Maduro alude permanentemente a la figura de Chávez, de Bolívar, la idea de la soberanía, de Pobre la libertad. Bolívar, lo tendrían que dejar Totalmente. tranquilo, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque Entonces, es como decir, como acuden a la idea de San Martín para asesinar Para al pueblo, para matarlo de hambre, para apresarlo, no tenerlo dentro de las mazmorras, sos opositor y te llevan por lo que sea, solamente por oponerte. Hoy hablaba con nuestro productor Adrián, que me estaba contando su propia experiencia y cómo tuvo que prácticamente huir de Venezuela, porque no te permiten pensar distinto, te vas preso. A lo que voy con esto, y con esta claridad con la que se denuncian causas de corrupción, con la que se manipulan resultados electorales, con las que se cortan las libertades expresión individuales y demás, aún así, lo que me resuena en ese sentido es que Latinoamérica deja de ser de a poco un territorio pacífico para empezar a asomarse como potencialmente un nuevo territorio de conflictos. Entonces, pensar la situación de Venezuela también bajo la lógica de los intereses contrapuestos. Y en este sentido, por ejemplo, circula este rumor, ¿no? Esta idea de el pacto entre Putin y Trump y la cesión de poderes, esta cuestión del pacto de paz en Ucrania, muy pro-Rusia, un retroceso de Trump en ese sentido, pero un avance también sobre América Latina. Digo, ¿cómo se reconfigura el tablero internacional a partir de intereses contrapuestos en un país, en una nación tan golpeada como es Venezuela, por todo esto que estamos nombrando? Sí, son intereses contrapuestos, pero fíjate que vos nombraste a Rusia y Rusia ya está dentro de Venezuela y China y ya está dentro de Venezuela. Entonces, cada vez menos, yo creo que no sé si tanto, está lleno de chinos Venezuela. El otro día hablaba con un amigo que es vos decías estar literalmente, claro. Y él va a Venezuela porque tiene un cliente megamillonario que lo contrata y le hace la osteopatía personalizada, y en el hotel donde él para está lleno de chinos, porque los chinos están en Maracaibo y los chinos están sacando el petróleo. No hay tantos rusos, muchísimos diplomáticos rusos se volvieron a su casa. Entonces acá Putin está en una encrucijada con Trump, porque por un lado Trump, siempre lo digo, es amigo de Putin y Putin de Trump, pero acá cuando Trump dice no, voy a hablar con Maduro por las buenas o por las malas, no sé qué está pasando, porque antes no se hablaba de que iba a hablar. A mí me decepciona que Trump diga voy a hablar con Maduro, porque es como que está bajando el nivel. O sea, te voy a bombardear, o tenés toda esa flota ahí para bombardear lanchitas. A mí me gustaría que realmente algo pase. Está bien que si vos lo ves de afuera decís cómo esta mujer quiere que invadan un país, pero yo vivía ahí adentro, yo sé lo mal que lo está pasando la gente. En Venezuela hay hambre, en Venezuela no hay trabajo, en Venezuela no hay insumos en los hospitales. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha